Señor Presidente del Congreso de la República, señoras y señores congresistas de la República, señor Presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros de Estado y jefes de los organismos constitucionalmente autónomos. La ley de presupuesto, la ley de equilibrio y la ley de endeudamiento es seguramente la ley más importante que emite la representación nacional y que sin lugar a dudas despierta esperanza en un país. Nuestros connacionales que están hoy día atentos a esta jornada de labor pueden ser testigos de la participación de las señoras y señores parlamentarios, quienes cumpliendo fielmente su encargo han tomado nota de la participación del señor Ministro de Economía y de cada uno de los titulares de cada sector. Y sin duda, para la Defensoría del Pueblo es un hecho trascendente e histórico, porque tengo el agrado de presentarme ante ustedes para sustentar el proyecto del presupuesto de la Defensoría del Pueblo para el ejercicio fiscal 2024. Señor Presidente, pido permiso para que pueda proyectarse las diapositivas que darán cuenta los hechos que hemos ejecutado hasta ahora, los pendientes al cierre del 2023 y seguramente de manera prospectiva lo que quisiéramos de nuestro país el 2024. Autorizado. Muchas gracias, señor. Señor Presidente, la Defensoría del Pueblo es un organismo constitucionalmente autónomo cuya misión es la supervisión de la administración estatal para mejorar la calidad de los servicios a favor del pueblo y de la nación. Asimismo, ejercemos la defensa de los derechos fundamentales de las personas, pero también de la comunidad en su conjunto. ¿Qué duda cabe? El activo y el patrimonio, la riqueza más grande que tiene el país es su gente, es su pueblo, es su nación. Y en esa convicción podemos informar a la representación nacional que nuestras actuaciones defensoriales tienen como finalidad la supervisión para profesionalizar el Estado. Desde esa perspectiva, modificar la estructura social y fomentar un nuevo tejido que permita afrontar con eficacia la lucha por la seguridad ciudadana y hacer que la cultura de paz dinamice el desarrollo nacional. La noticia escuchada hoy en este recinto parlamentario da cuenta de cómo el Ejecutivo se traza como meta de luchar frontalmente contra el narcotráfico. Y eso implica la erradicación de cultivos de hoja de coca destinadas a la producción de estupefacientes. Y claro, se tiene que trabajar para sustituir la hoja de coca con productos como el café, el cacao, la palma, el plátano de exportación, plátano orgánico. Solo que queda ahí la gran consulta, señor. Hace muchos años, con los entes cooperantes, estuvimos trabajando constantemente para la erradicación de la hoja de coca con cultivo alternativo. Hoy no los podemos desamparar a más de 225,000 cafetaleros que han conquistado los mercados europeos y que la Unión Europea ha notificado formalmente que no los comprarán si están en zonas forestales. Díganme ustedes entonces, ¿cómo se hace sostenido esa esperanza que llevamos a cada uno de los agricultores? Por eso, señora Ministra de Agricultura, señor Premier, estas preocupaciones las compartimos porque son cientos de miles de pobladores, de agricultores, cacauteros, palmicultores, plataneros y otros cultivos que han conquistado los mercados del mundo y que están en riesgo de poderse paralizar. ¿Qué duda cabe? Vivimos una recesión económica por factores exógenos, pero también hay factores internos que dinamitan nuestra economía. Haberse paralizado cientos de obras, paralizado la industria de la construcción,
y que hoy día los trabajadores de construcción civil salen a decirle a los municipios por qué están paralizando sus obras. Señor presidente, acabo de escucharlo al presidente del Tribunal Constitucional sentando la posición de que van a defender el Estado constitucional de derecho. ¿Y qué dice el Código Procesal Constitucional? ¿Y qué dice la norma? Que no se aplica esas resoluciones con efecto retroactivo. Sin embargo, hoy día con estupor he podido escuchar a una autoridad edil diciendo que van a revisar caso por caso todas las licencias de construcción ya otorgadas, violentando y quebrantando el principio de constitucionalidad. Esos hechos la Defensoría del Pueblo no puede decir si no contribuye con la recesión, y la recesión no es un término cualquiera. Acá está el ministro de Economía y sabe perfectamente que la recesión es sinónimo de pobreza, y si hablamos de pobreza entonces estamos hablando de muerte, de menos empleo para nuestro país, menos oportunidad. Señor presidente, agregado a nuestra función constitucional ya relatada, que es de supervisar y defender los derechos, la majestad de este Parlamento ha entregado a la Defensoría del Pueblo la facultad de velar por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como un mecanismo nacional independiente, así como también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. De igual manera, la Defensoría está a cargo de la Secretaría Técnica Especializada de la Junta Nacional de Justicia. La Defensoría del Pueblo brinda una atención desconcentrada a nivel nacional, encontrándose presente en la capital de cada uno de los departamentos y a través de sus módulos en las ciudades con mayor incidencia de vulneración de derechos. Por lo tanto, contamos a la fecha con 40 oficinas defensoriales. A continuación pasaré, señor presidente, a detallar aspectos de la ejecución presupuestal y metas al mes de noviembre del presente año, y quiero agradecer profundamente la presencia del presidente de la Comisión del Presupuesto, que estoy seguro tomará nota de cada una de las apreciaciones con relación a la ejecución del presupuesto, pero además nuestras perspectivas de lo que queremos para el siguiente año. Señor presidente, la ejecución presupuestal del presente año de la Defensoría del Pueblo registra una ejecución del 76% y se proyecta llegar al cierre del ejercicio al 97% de ejecución. Las principales acciones defensoriales a octubre del presente año es que se atendieron 116.008 casos entre quejas, petitorios y consultas. Se han supervisado 8.124 instituciones de la administración pública a nivel nacional. Se han efectuado la promoción y difusión de derechos a 186.674 personas sobre sus derechos a nivel nacional. En conflictos sociales se ha logrado 2.191 actuaciones defensoriales. En acciones de itinerancia visitamos 401 distritos pobres en las zonas de difícil acceso y alejados de las grandes ciudades donde los servicios son escasos. En el nuevo enfoque de profesionalización del Estado, hemos efectuado una supervisión integral a los establecimientos penitenciarios para recoger la información respecto a los derechos de las internas e internos, como asimismo el entorno familiar de los mismos, los cuales permitirán focalizar el nivel de atención preventivo promotor para la protección y defensa de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en alto estado de vulnerabilidad. Por lo tanto, se ha supervisado 41 establecimientos penitenciarios para ver a los infantes de 0 a 3 años que viven con sus madres. Asimismo, 45 establecimientos de mujeres para recabar la información respecto a sus derechos, pero también respecto a su entorno familiar. De igual manera, recientemente hemos tenido una cobertura con más de 5.000 comisionados para los establecimientos penitenciarios de varones y recabar la información de derechos de ellos y también de su entorno familiar. De igual manera, en este trabajo se han supervisado de manera presencial y física 893 instituciones educativas de nivel primario polidocente completa para poder determinar la eficacia de la gestión y de la dirección de cada uno de estas instituciones educativas. ¿Qué duda cabe? Nuestro afán colaborativo es justamente trabajar
con los representantes, con los titulares del pliego de cada sector, como en este caso se hizo con el Ministerio de con el Ministerio de Educación. Acciones en salud y en educación. En salud impulsamos y supervisamos la vacunación COVID-19 de niños y niñas de 5 a 11 años, la vacunación domiciliaria a adultos mayores de 70 años y la aplicación de tablero de control para los pueblos indígenas. Contribuimos en la aprobación del Plan de Mantenimiento de Plantas Generadoras de Oxígeno Nacional en los hospitales del MINSA y los gobiernos regionales. Y, señor presidente, cuando entreguemos ese informe, graficará cómo así los millones de soles que han servido para comprar estas plantas de oxígeno hoy día se encuentran inútiles y en la incapacidad de brindar el servicio a la comunidad. También hemos efectuado las supervisiones al programa Jaliwarma en las instituciones educativas de nivel primario para verificar el estado de conservación de los alimentos consumidos por nuestros niños. En educación, el Ministerio de Educación implementó nuestras recomendaciones formuladas en el contexto del proceso de matrícula escolar y las condiciones para el buen inicio del año escolar 2023, las que estuvieron enfocadas en cumplir con articular con las unidades de gestión educativa local y las direcciones regionales de educación para mejorar la gestión de los procesos a nivel de instituciones educativas. Asimismo, contribuimos a que el Ministerio de Educación implemente ajustes razonables para estudiantes sordos en procesos de admisión y en el desarrollo académico en la educación superior, comprometiéndose a implementar un plan de supervisión del servicio educativo de los institutos superiores de educación superior pedagógica y escuelas de educación superior pedagógica para garantizar intérpretes de lenguas, señas y ajustes razonables. Producto de nuestras recomendaciones, contribuimos en la reorganización del programa de alimentación escolar Jaliwarma. En materia de niños, niñas y adolescentes, contribuimos en la aprobación del Decreto Supremo 03-2023 que facilita a las niñas, niños y adolescentes regularizar su estatus migratorio. Informe defensorial que detalla las condiciones de los infantes que viven con sus madres en establecimientos penitenciarios. Informe defensorial que identifica la condición de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes vulnerados, hijos de las internas e internos de los establecimientos penitenciarios. Referente a las acciones en derechos de la mujer, publicamos el informe de seguimiento de recomendaciones defensoriales sobre derechos de mujeres. Emitimos 243 recomendaciones sobre derechos de las mujeres, de las cuales el 60%, es decir, 147, fue acogida de manera integral o parcial por las entidades públicas a nivel nacional. Asimismo, publicamos el informe número 03-2023, que relata la supervisión de los servicios vigentes de la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia de Género contra las Mujeres, Zonas Piloto 2022, que contribuye con un diagnóstico territorial que permitirá una adecuada implementación de la estrategia a nivel nacional. En materia de conflictos sociales, a través del sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría del Pueblo, elaboramos 10 reportes mensuales de conflictos sociales. Identificamos 247 conflictos sociales hasta octubre del 2023 y 176 conflictos activos, 48 latentes, 17 resueltos y 6 conflictos retirados. Realizamos 2.191 actuaciones defensoriales en conflictos sociales. Participamos en 87 espacios de diálogo. El 82.9% de los casos todavía se encuentran activos. Elaboramos el informe defensorial 01-2023, informe sobre las manifestaciones de protestas desarrolladas durante el día 19 de junio en Lima y regiones. Asimismo, hemos realizado otras acciones relevantes por mencionar en materia de gestión de desastres naturales, donde recomendamos a la Presidencia del Consejo de Ministros la actualización del Plan Multisectorial ante las heladas y friaje del 2022-2024, siendo aprobadas estas por Decreto Supremo 047-2022 para el año 2023, lo que determina la eficacia de nuestra labor contributiva, coadyuvante
al sector público, porque el Estado somos todos. Asimismo, como parte de nuestras funciones, el de supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios del Estado, se supervisó a los almacenes de ayuda humanitaria y al trabajo de las plataformas de defensa civil. En materia de medio ambiente, nuestras recomendaciones contribuyeron, entre otros, a la aprobación del Plan Post-Declaratoria de Emergencia Ambiental en la zona marino-costera, que tiene como objetivo contribuir a la rehabilitación integral de la zona marino-costera afectada por desastre ambiental de la zona a consecuencia del derrame de cerca de 12.000 barriles de petróleo. Asimismo, supervisamos los puntos de abastecimiento de agua ante los cortes del servicio que anunció en su momento Sedapal en Lima Metropolitana. Asimismo, en el presente año hemos elaborado el informe defensorial, el estado de cosas inconstitucional en el Perú, en el cual se analiza el proceso de implementación de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre el estado de cosas de inconstitucionalidad entre el 2004 y 2023. Recientemente, en el caso Punchana, se emitió la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el particular, donde se enfoca una serie de derechos vulnerados, como la falta de acceso al agua, al desagüe y estando en contaminación ambiental pueda significar su remediación por la participación multisectorial. Estos enfoques de derechos sin duda son innovadores y necesitamos instrumentalizarla para su cumplimiento. En lo que queda del presente año, hemos previsto realizar las diversas acciones que paso a detallar. Primero, en la conflictividad social en regiones y problemática de personas expuestas a metales pesados, que no debe pasar desapercibido en tanto y cuanto la afectación es irreversible a cientos y miles de conciudadanos que están al costado de los pasivos ambientales. Análisis del nivel de articulación de servicios frente a la violencia sexual de mujeres. El rol de las municipalidades en la prevención de la violencia contra las mujeres. Seguimiento de recomendaciones sobre la prevención y atención de violencia a mujeres indígenas. Implementación de la plataforma del Registro Nacional de Supervisión de Estudios y Obras Públicas. Reporte de los hallazgos de la supervisión virtual a la gestión de 7.891 instituciones educativas en protección de los derechos fundamentales de los estudiantes en plena coordinación con la ministra de Educación. La supervisión sobre la problemática de la minería ilegal e informal y la criminalidad asociada a esta actividad. La supervisión de la ampliación de hectáreas del cultivo ilegal de la hoja de coca, porque para nadie es un secreto que el Putumayo está tomado por el narcotráfico y hay que actuar urgentemente. A continuación pasaré a detallar el presupuesto asignado para el 2024, así como para mostrarles la evolución del mismo. En la siguiente gráfica pueden ustedes ver la evolución del presupuesto nacional por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios por el periodo comprendido entre el 2018 y el 2024, donde se puede apreciar que durante este periodo el presupuesto nacional ha crecido en 53%, en tanto que la Defensoría del Pueblo en el mismo periodo solo ha crecido el 27%. Tal como se aprecia en las filminas, representamos para el presupuesto público el 0.053%. De acuerdo con la información remitida por la Dirección General de Presupuesto Público, para el año 2024, la Defensoría del Pueblo tiene asignado 83.237.729. Ya hubiera querido decir 83.000, que es lo que nuestros señores que dirigen las organizaciones, los sectores, seguramente la demandan. La Defensoría del Pueblo ampliará, señor presidente, señores ministros, su atención en las 196 provincias, lo que implica coadyuvar con el esfuerzo que ustedes están asumiendo y comprometiéndose ante la representación nacional y el país. Es decir, que nosotros vamos a contribuir en darle las herramientas necesarias, los instrumentos que tienen rigor metodológico y científico
para poder trabajar todos juntos en ese caminar, y estoy seguro que nuestro único afán es contribuir con el desarrollo de nuestro país. Por tanto, se tiene que garantizar los servicios para que lleguen a toda la población, y esto con el enfoque intercultural, para que nuestros comisionados tengan el lenguaje nativo, el lenguaje de su origen, como el quechua, el aymara, el chipibo, el achaninca, la guajún, el yanesha y ñapari, entre otros, y no menos importante, la comunidad afrodescendiente y personas con discapacidad en la presencia activa de la Defensoría del Pueblo. Por otro lado, fortaleceremos a nuestro capital humano para garantizar la sostenibilidad de nuestros servicios y ser un actor muy fundamental para el desarrollo nacional, y participar junto al Ejecutivo, junto al Congreso y al sistema de justicia en todas las acciones que demanden nuestra colaboración. Para el 2024, la entidad tiene previsto las siguientes actividades: la creación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con un enfoque preventivo promotor que determine roles y funciones en la administración pública para hacer eficaz nuestra participación en este contexto de generar ese nuevo tejido social. Realizaremos el seguimiento y monitoreo de la implementación de recomendaciones de la Supervisión Nacional de la Situación de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes de los hijos privados de libertad. La supervisión e identificación del 100% de niñas, niños y adolescentes beneficiarios del programa Vaso de Leche, ollas comunes, clubes de madres, comedores populares, hijos del COVID, todos ellos con algo en común, en alto estado de vulnerabilidad. La supervisión de las demunas con la finalidad de proteger y promover los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Por eso, señor Ministro de Economía, por intermedio del señor Presidente, hemos solicitado que uno de los requisitos para ser beneficiarios del plan de incentivo municipal sea la implementación y la acreditación de las defensorías municipales del niño y adolescente. Es decir, que ese estamento de contingencia social más importante a lo largo y ancho del país, con cerca de 2.000 municipios, tiene que funcionar. No hay otra manera de poder enfrentar justamente estos retos que son sumamente grandes y muy laboriosas, pero no imposibles de hacerlas. En salud, supervisaremos el 100% de hospitales de alta complejidad, institutos especializados, establecimientos de salud del primer nivel de atención, 1-4, 1-3, en forma presencial y de manera virtual, tal como lo venimos haciendo en las instituciones educativas de nivel primario, lo haremos con el 1-1 y 1-2. Y eso nos permitirá decir si el core de negocios es la atención de salud, cuánto es nuestra carga administrativa. Es decir, hay que modernizar el Estado y hay que optimizar los recursos para hacer una atención de calidad, oportuna y eficaz para todos los peruanos. Supervisaremos también la cobertura de atenciones en el marco de la política de aseguramiento universal de la salud, la supervisión del funcionamiento del banco de sangre, tejidos y órganos, así como los hemocentros a nivel nacional, que son una necesidad premiante para poder tener ese afán colaborativos con los sectores privados también. ¿Por qué no? Asimismo, en el gran reto de la transformación digital del sector salud, se impulsará el fortalecimiento del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas con enfoque intercultural y territorial. Ha pasado más de una década y resulta impensable cómo hasta ahora no funcionan las historias clínicas electrónicas en pleno siglo XXI. Necesitamos echar más fuerza, necesitamos el deseo y la interés de querer hacer algo trascendente, porque eso minimiza costos, permite acceso a la salud de manera inmediata, porque no es posible entender cómo una sola persona puede tener 10 historias clínicas digitales, 20 historias clínicas digitales, historias clínicas en diferentes centros de salud. Debe ser una sola historia clínica para que todos puedan tener ese afán recurrente de poder brindar la salud de manera efectiva. Y eso, señor ministro, señor presidente, por su intermedio, el señor ministro de Salud, lo tenemos que implementar ya con la misma fortaleza de su discurso que hoy día muy atentamente escuché.
Señor presidente, tenemos un reto muy grande. Supervisaremos el próximo año con la ministra de Educación, por su intermedio, la matrícula escolar, que tiene que ser trascendente e histórica, y que por primera vez le diremos al país que esa matrícula escolar tiene que ir acompañado de los trabajadores del Ministerio de Salud, porque la determinación de esa población estudiantil con relación a su salud está ahí. Allí mismo podemos identificar cuántos peruanos menores de edad en estado escolar están con anemia, están desnutridos o tienen problemas de discapacidad, que hoy día esa data no existe sencillamente, pero tenemos que profesionalizar la educación, la salud, y tenemos que trabajar con estos retos que propongo en este recinto parlamentario. Asimismo, emitiremos recomendaciones para garantizar el adecuado desarrollo de la educación intercultural bilingüe, que se hace necesario porque es parte de la inclusión. Supervisaremos la implementación de la política de educación inclusiva en centros de educación básica alternativa, institutos de educación superior y escuelas de educación superior, y de la formulación de la Política Nacional de Derechos Humanos con enfoque de discapacidad. La evaluación nacional por desempeño con enfoque por la evaluación de resultado. Quiero comentarles, señores parlamentarios, cómo se grafica el producto de un maestro cuando se traslada el conocimiento. Se evalúa al docente por sus capacidades que acreditan con títulos, maestrías y doctorados, pero a eso hay que complementar la evaluación por desempeños por producto, es decir, ¿qué estamos dejando? Yo vi personalmente en nuestra visita a La Pampa, en Madre de Dios, como un colegio moderno, con laboratorio, con computadoras, tenían niños, docentes, que su nivel no era el mismo que apenas a 3 kilómetros, en un lugar donde la infraestructura era carente, pero lo que había era buenos docentes, y lo que era su aspiración, que la mayoría que egresaba de ese colegio tenía que ingresar a las universidades, y que los que estaban en segundo año se preparaban para ir al COAR, y casi todos ingresaban. Es decir, es necesario hacer este tipo de evaluación para permitirnos desarrollar un sistema que de manera eficaz traslade el conocimiento del docente hacia el alumno. En materia de mujer, la supervisión para la promoción de las cámaras GESEL a nivel nacional. No es posible entender cómo esta falencia, esta carencia, no permite el acceso a la justicia de manera oportuna. El acceso a la justicia en casos de violación sexual y feminicidio. El análisis de expedientes en la ruta crítica. Por eso anunciamos también la supervisión de todas las comisarías a nivel nacional, que nos permita graficar justamente la atención en las denuncias por violencia familiar. También supervisaremos en la estrategia 360 la detección y protección de mujeres en riesgo y seguimiento de feminicidio en grado de tentativa y feminicidio, juntamente con el Ministerio Público. La supervisión del cumplimiento de obligaciones municipales en prevención de la violencia contra las mujeres. En materia de conflictos sociales, la consolidación del trabajo en gestión en cumplimiento de acuerdos. Continuación de las investigaciones sobre conflictos en las regiones. Informe de educación para la convivencia y remediación escolar. Conflictos sociales, empresas y derechos humanos. También realizaremos otras acciones relevantes como la reunión con las comunidades indígenas a nivel nacional, la formulación y aprobación del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres en los 3 niveles de gobierno, la implementación de almacenes de bienes de ayuda humanitaria regional y local en el marco de emergencias y desastres, informe sobre la problemática de minería ilegal e informal. Para el año 2024, señor presidente, la Defensoría del Pueblo requiere un presupuesto
de 154.767.827 soles. Señor defensor del pueblo, de conformidad con el artículo 55 y 81 del reglamento del Congreso de la República, el plazo asignado para usted es de 30 minutos. Sin embargo, por excepción y para que usted concluya su exposición, le voy a conceder 2 minutos, señor. Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad. 154.767.000 es el presupuesto que hemos presentado al Ministerio de Economía y Finanzas, de las cuales nos han proporcionado ya en el proyecto 82.483.418, teniendo un déficit presupuestal de 72.284.409. Estamos seguros, señor presidente, que expuesto nuestras grandes aspiraciones de carácter colaborativa con el Parlamento, con el Ejecutivo y con el sistema de justicia y con los órganos constitucionalmente autónomos, sabrán ustedes apreciar y valorar esta exposición a efectos de podernos asignar lo requerido. No obstante, también necesitamos los 12 millones que corresponde al cumplimiento de los acuerdos pactados por mis antecesores con el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría. Señor presidente, finalmente, para terminar, estamos solicitando un decreto legislativo de acuerdo, un bono para los integrantes del decreto legislativo 1057 CAS por 1.900 soles, las mismas que fueron ya expuestas en la Comisión de Presupuesto de manera oportuna. Señor presidente, estamos seguros que juntos lograremos un país con grandes oportunidades para todas y todos los peruanos. Muchísimas gracias por su generosidad. Gracias.